Bien, entonces el objetivo de hoy es profundizar la comprensión de la litosfera analizando las características del suelo. Em, para comenzar, vimos las características de los suelos a partir de la formación del suelo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se formó el suelo? ¿Sí que lo habíamos visto en la otra clase? Lo vimos la otra clase, o la clase pasada, sí, pero por lo mismo les pregunto si se acuerdan o no se acuerdan de eso. No. Gracias a la mucha magma y agua. Profe, no me acuerdo. ¿Cómo? Perdón, Vicente. Gracias a la Dime. magma y el agua se juntaron y se hizo la tierra. ¿El profe se quedó pegado o soy yo? La corteza continental. Parece que soy yo. O con pegamento. Para pam pam. Pero ¿cómo me dice que está empezando a grabar? Pero volvió el profe, ¿no? Volvió. Profe Mago. Volvió el profe. El profe volvió. Perdón. Es porque tengo PTR. PTR. Sí, lo siento. Lo siento. Se cae a cada rato esta cosa. Ya, pucha, el objetivo era. Profundizar Gracias. en la comprensión de la litosfera, analizando las características del suelo. Gracias. Bien. Ahí está. Ay, ay, ay. Entre el internet y ustedes me hacen sufrir. ¿Ven? Así es la cosa. Ya. Ahora sí. La pregunta era, ¿se acuerdan de cómo se formó el suelo? Gracias a la magma y el agua. Comenzamos a ver profe, yo características sé. importantes, ¿sí? Escucho. El suelo se creó aparte de cuando los volcanes ¿Me pegué otra vez? ¿No? No, profe. Ah, ya. Ah, profe, está el Yori pegado. Ya. A ver. Una característica son de las piedras. Ya. Muy bien. Una de las características del suelo es una piedra, una roca muy dura. A esa roca se le llama roca, ¿cuánto? ¿Madre? Muy bien, la roca madre. La roca madre, dentro de la roca madre comenzaron a fragmentarse, ¿sí? Y a alterar su composición debido a factores asociados al clima. El clima fue un factor importante, como los cambios de temperatura, el agua y el aire, ¿ya? Luego de eso, los líquenes, que son organismos fotosintéticos, comenzaron a crecer e instalarse en la superficie de la roca madre, y a partir de esto se comenzó a formar el suelo, ¿sí? Transcurridos cientos de años, ¿cierto? Lo vimos, Vuelvo al tiro, profe. ¿sí? Incluso está escrito en sus cuadernos. Transcurridos cientos de años, la acción combinada del agua y el aire, y además los seres vivos, como los líquenes, musgos y diversos microorganismos, comenzaron a formar un suelo llamado suelo joven. ¿Se acuerdan o no? El suelo joven, y a instalarse hierbas y matorrales. Miles de años después, la alteración habrá afectado las capas más profundas de la Tierra,
y la roca madre. Y a esto se le llama suelo maduro. Bien, vamos a entonces a poner acá, después del suelo joven, ¿cierto? Viene el suelo maduro. No es el presidente Maduro de Venezuela, sino que el suelo maduro es aquel suelo que contiene hartos, tiene muchos seres vivos, ya sobre él, eh, como árboles, plantas, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, vamos acá a escribir un poquito. Eh, la formación de este suelo se demoró miles de años. Miles de años. ¿Ya? La alteración que ya hablamos, la alteración ya hablada anteriormente de la roca madre, ¿cierto? Y del suelo joven, em, habrá afectado, entre comillas, afectado las capas más profundas, las capas más profundas de la llamada roca madre, lo que permitirá que el suelo, Profe, ¿sí? ahora que me acuerdo, Ujú. la otra vez dijimos que íbamos a hacer un grupo de ciencia. Nunca lo hicimos. Sí lo hicieron, Sí, lo hicimos. ¿En serio? solo que no Sí, lo han agregado. Yo estoy agregado y nunca hablan. sí, que nadie me Yo llegó, no. nadie me mandó un mensaje. No tengo el número. Te Acuérdense que mando un tenemos que crear el Hemos grupo de abandonado el matemáticas grupo de ciencia. y no mandar mensajes grupo bomba en casa. Profe, ¿Sí? le iba a decir que si nos iba a dejar tarea. Uy, que está aplicada, Kelly. No. Ya. La Profe, formación del suelo maduro entonces es, entre comillas, la alteración de la roca madre que engrosó finalmente el suelo, lo engrosó, y este engrosamiento permite que haya mucha materia orgánica en él, ¿ya? A partir de este engrosamiento del suelo aparecen los llamados horizontes del suelo. ¿Sí? Sí, ya, muy bien, qué entretenido. Los horizontes del suelo, que a esto quería llegar porque quería analizar los horizontes. ¿Alguien sabe o ha estudiado o ha visto qué son los horizontes del suelo? Sí, ya, qué bien, eso me gusta. Muy bien. Bien, ese es el suelo maduro. Vamos a poner una línea aquí para que no se confundan. pibe. Ay, en serio, no estoy.
Perdón, muy bien. Entonces, vamos a los llamados horizontes del suelo. Horizontes del suelo. Profe, ¿qué es un horizonte? ¿Alguien sabe lo que es un horizonte? Un horizonte sería, no sé, unos... Solamente he escuchado la palabra. ¿Y no les suena nada? Horizonte del río como el inicio final. El Profe, inicio final. horizonte es como, no sé, mirar el horizonte Ya, sería como mirar la orilla del sol o la orilla de alguna montaña. ya, a ver. En matemática, el horizonte siempre se usa en geometría. Líneas horizontales. ¿Cuáles son las líneas horizontales? ¿No? ¿Nadie sabe? Líneas horizontales. ¿No? Ya. Las líneas horizontales son las que están así. No sé si ven mi pantalla. Así. Así. Cuando trazamos una línea vertical, la línea vertical es así, como aquella línea roja que está aquí en la pantalla. La línea horizontal es una línea así, así. ¿Ya? Entonces, los horizontes en ¿cómo se llama? En la vida, ¿ya? Son aquellas líneas, entre comillas, que se ven al final de un camino, ¿sí? Todos me escuchan, ¿cierto? Profe, yo no lo escucho. Se quedó pegado. Sí. Ahora sí, Sí. ya. A ver si lo Sí, escucho. Son todas aquellas líneas como imaginarias que uno puede decir, oh, estoy mirando el horizonte y uno ve una línea imaginaria que es como una planicie, ¿cierto? Una planicie, horizonte. En este caso, las líneas horizontales perdón, los horizontes del suelo son también capas horizontales de tipos de suelo, ¿ya? Y la vamos a analizar, Vicente. Profesor, por ejemplo, el horizonte es la línea del horizonte, eso que lo vimos en tercero básico, ¿no es cierto? La línea del horizonte. Sí, lo que pasa es que las líneas horizontales se ocupan mucho en matemáticas, pero el concepto horizontal o el concepto horizonte en este tipo de contexto científico, vamos a hablar de capas horizontales, ¿ya? Eso lo pueden encontrar en sus libros también. Bien, vamos a ir desde el más externo al más interno. Bien. Horizonte O. El horizonte O. El horizonte O es aquel horizonte que está más, es el más externo, ¿ya? El horizonte O es el más externo de los horizontes allí vistos. Dice, es muy delgado, es muy delgado, y está formado por materia orgánica sin descomponer. Entre paréntesis, hojas secas, ramas, excrementos, entre otros.
y además materia orgánica parcialmente descompuesta. Ese es el horizonte O. El horizonte A es de color oscuro, tiene abundante humus y raíces de plantas. Horizonte B es de color más claro, Profe, ¿sí? los horizontes existen con palabras, lo están hablando con palabras. O sea, Profe, ¿Cómo? ¿Sí? si, por ejemplo, Dios llegó al mundo y dicen que Dios creó todo, ¿cómo creó el espacio si no había dónde llegar? pero crea la tierra, pues. No, pues dijo que dicen que creó todo el espacio, pero ¿cómo lo creó si no tenía dónde llegar? Por si acaso estamos en ciencia, no en religión, así que tenéis que hablar del Big Bang, no de Dios. La teoría del Big Bang. Lo que pasa es que la teología se basa en algo que va más allá de la razón, ¿ya? Hablando de teología, vamos a hablar de religión, ¿sí? Se basa en la fe, ¿ya? Y si una persona no tiene fe, es súper difícil que pueda creer algunas cosas. Entonces, en ese sentido, si usted no tiene fe, eh, los argumentos que le puedan dar van a ser como inválidos frente a cualquier cosa. Entonces, eso. Bien, chiquillos, por lo pronto tenemos horizonte O, horizonte A y el horizonte B. El horizonte O es muy delgado y está formado por materia orgánica sin descomponer. Entre paréntesis podemos encontrar hojas secas, ramas, excremento, entre otros, y también encontramos materia descompuesta parcialmente, no, materia orgánica parcialmente descompuesta. ¿En dónde? En el horizonte O. En el horizonte A tenemos que es de color un poco más oscuro, tiene abundante humus y raíces de plantas. En el horizonte B tenemos que es de color más claro, pobre en humus y tiene pocas raíces. Listo, profe. Muy Profesor, bien. ¿y hay más horizontes? Sí, falta el horizonte C y el horizonte R. Profe, ¿cuál es el horizonte más importante o lo más? Lo que pasa es que como es el suelo y como hablamos de la formación del suelo, fuimos viendo cómo este suelo se formó, ¿ya? El suelo maduro, como es más grueso que los suelos anteriores, que el suelo primitivo, que el suelo joven, tiene diferentes capas y tiene, obviamente cada capa o cada horizonte tiene diferentes funciones. ¿Ya? No hay ninguno menos importante que otro. El suelo que hoy conocemos es el suelo que existe
para la supervivencia incluso de los seres vivos. Ya, así que en el proceso de años comenzó a crearse este tipo de suelos. O sea, más bien, todas son iguales si ni una es importante. No Todas son iguales de importantes. Profesor, si la Tierra, si, o sea, los horizontes desaparecieran, sería terrible, ¿o no? Claro, porque, a ver, si los horizontes desaparecen, eh, es muy probable que, obviamente, la vida vegetal también desaparezca. Y al desaparecer la vida vegetal, también mueren los consumidores primarios. Al morir los consumidores primarios, mueren los consumidores secundarios, y así todo se va extinguiendo. Profe, ¿Sí? ¿el tabaco sería una hierba ilegal? No, el tabaco junto con el alcohol es una droga legal. ¿Por qué droga? Porque todo lo que consume, todo lo que produce adicción se puede catalogar como droga. Y esto lo vamos a ver, Las creo, un poco adicciones. más adelante, en las unidades que vienen. Profe, nos queda un minuto. Sí. Así que vamos a dejar esto hasta aquí. El día jueves terminamos con el horizonte C y el horizonte R. ¿Ya? Y la Ya. idea es pasar a la siguiente unidad. Ya, Con esto profe. terminamos la unidad número 1. ¿Bien? Profe. Chiquillos, Ya, un profesor. abrazo, Profe. que estén muy bien, cuídense mucho Entonces, y nos vemos. Chao. ya, profesor, usted profe. también, Chao, cuídese. adiós, que estén muy Cuídese. bien, cuídense, chao.